Adolescencia es una serie de Netflix que ha dado mucho de qué hablar por su forma, tiene una hechura muy peculiar, pero sobre todo por el fondo. El tema que trata atañe a todos quienes tenemos contacto con jóvenes y adolescentes. ¿Qué es eso de la manósfera y de los incel? Vamos a hablar de esto, pero sobre todo les invito a reflexionar sobre qué papel y qué responsabilidad tenemos los adultos con nuestras juventudes. Adolescencia es esta serie de Netflix que está muy de moda en estas últimas semanas. Tiene solamente 4 capítulos, así que les invito a que vayan a verla. Se la van a aventar en una o en 2 sentadas, en una si se avientan un maratón. Y realmente creo que vale muchísimo la pena, como les decía en la introducción, sobre todo quienes tienen hijos adolescentes o quienes por el trabajo, por distintas cuestiones, estamos en contacto con jóvenes y con adolescentes. Esta es la razón por la que yo fui a verla. Y realmente sí, me parece una gran recomendación. Es una serie bien escrita y ¿saben qué tiene? Que tiene una hechura muy peculiar. Creo que eso también ha llamado mucho la atención. Como les digo, son solo 4 capítulos y lo entiendo porque es un tema muy intenso, son capítulos muy intensos que realmente es más que suficiente 4 capítulos. La serie está grabada en esto que se llama plano secuencia, es decir, cada capítulo es una sola escena, no tiene cortes, lo cual lo hace realmente difícil. Es un reto para los actores sostener, ¿no? Como 45, 50 o hasta más, porque creo que el primer capítulo dura 1 hora, de la coreografía y lo que sea que tengan que hacer, decir, sentir, interactuar entre ellos. Y también el movimiento de cámara llama la atención porque entonces ¿cómo la hacen? Porque entonces estás en una casa, estás en un cuarto, pasas a otro cuarto, subes la escalera, bajas, te metes al coche, transitas las calles, bajas del coche, entras a la estación de policía y lo que va y vienen los personajes. Entonces, bueno, eso sin duda llama la atención y sin duda es un plus de esta serie, ¿no? Poder ver algo diferente, poder ver algo valiente y arriesgado. Yo personalmente lo agradezco muchísimo. Entonces, como les digo, la hechura ya es un punto por el que ver esta serie, pero vayamos al tema, que creo que es realmente lo que ha conmovido a las audiencias. La serie trata de Jamie Miller, o es por lo menos el foco de la narrativa, porque también lo vamos a ver en unos capítulos sí y en otros no. Entonces, quizás por la misma dificultad de grabar sin cortes un solo capítulo, pues vamos a ver en el primer capítulo a Jamie con su familia siendo arrestado por ser sospechoso de cometer un asesinato, pero en el segundo capítulo, por ejemplo, ya no lo vemos a él. Vamos más bien a ver a los policías en la escuela investigando qué pasó. En el tercer capítulo vuelve a aparecer Jamie con una psicóloga. Solamente están ahí en este cuarto, en este saloncito en donde están platicando. Es un capítulo muy intenso y donde realmente el actor que interpreta a Jamie pues llama la atención, destaca, ¿no? Porque es muy joven y la intensidad con que interpreta este papel a lo largo de este capítulo es muy denso, es muy profundo, sí mueve cosas. Como digo, sobre todo quienes estamos en contacto con jóvenes. Y finalmente, el último capítulo, vamos a ver a la familia de Jamie. Entonces, si bien él es el centro, el foco de esta narrativa, no está presente en todos los capítulos. La serie, les decía, empieza contando el arresto de Jamie por considerarse culpable de este asesinato. Sin embargo, él sostiene que él no es culpable y esto no es un spoiler porque pasa en el primer capítulo donde la policía dice, bueno, tenemos pruebas contundentes y muestran un video en donde vemos a Jamie cometiendo el asesinato. Sin embargo, él lo niega, a lo largo del capítulo lo niega, incluso cuando el padre le pregunta, dímelo a los ojos, ¿no? Necesito que me digas, ¿lo hiciste o no?
Y Jamie dice no, pues el padre le cree, la audiencia también, entonces está plantada esta duda. Tenemos la prueba, tenemos el video, pero también tenemos la contundencia de Jamie diciendo que él no fue. Está plantada la duda, de eso va el primer capítulo. En el segundo vamos a descubrir que Jamie en realidad sufría bullying por parte de la víctima. Él y sus amigos sufrían bullying y aquí es donde entramos a este tema que pues tenemos que prestar atención, el bullying que se está ejerciendo en las escuelas y además aquí surge el tema de los incel y de la manósfera. ¿Qué es eso? Creo que esta serie ha sacado a la superficie estos conceptos, pero ya tiene varios años que existe este concepto de los incel, aproximadamente unos 30 años, que significa involuntary celibates, que es célibes involuntarios, incel. Y también este concepto está relacionado con esta cosa de la manósfera, o he encontrado en internet que también le llaman la machósfera, y que tiene que ver con foros o espacios en internet, espacios en línea que fomentan masculinidades tóxicas pero radicalizadas. Y los incel se insertan dentro de esto. La policía va a descubrir estas prácticas en la escuela de Jamie, pero realmente la serie no nos lo desarrolla. Vamos a descubrirlo, yo creo, las audiencias, quienes nos interesemos por estos temas, pues hay que ir a buscar un poquito qué significa todo esto que están contando los compañeros de Jamie y el propio Jamie, porque salen cosas como el uso de emojis, el uso de emojis en las redes y en los mensajes significan ciertas cosas en específico. La serie está situada en Inglaterra. No sé si este lenguaje, por ejemplo, sea universal, pero llama la atención, ¿no? O sea, todos aquellos quienes tienen hijos adolescentes a lo mejor sí se preguntan, bueno, ¿qué mensajes encriptados están compartiendo mis hijos, mis hijas y sus compañeros, ¿no? Entonces, está esta situación de los emojis, sale también este tema del 80% y el 20% que se maneja en esto que les digo de la manósfera y alrededor de los incel, y que dicen que es que según ellos tienen esta teoría de que el 80% de las mujeres solo se fija en el 20% de los hombres. Esto de los célibes involuntarios tiene que ver con que ellos se sienten rechazados por las mujeres y también se sienten atacados directamente por los feminismos. Por eso son hombres, son jóvenes y son comunidades que son radicalmente misóginas y abiertamente hablan de un rechazo y de un odio hacia las mujeres, pero no nada más hacia las mujeres, porque también estos crímenes que sí se han cometido, es decir, ya tenemos manifiestos, declaraciones de jóvenes que se declaran incel, que interactúan dentro de la manósfera y que ya han cometido crímenes, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos. Esos crímenes, como les decía, no van enfocados nada más hacia las mujeres, sino también hacia otros hombres por los que ellos se sienten atacados en el sentido de que entonces ellos sí están en pareja, entonces ellos sí conviven, se encontraron, son felices y los incels se sienten rechazados tanto por esos hombres como por esas mujeres. Es así que estas personas, estos jóvenes, como les decía, pues han cometido crímenes que no son nada más feminicidios, ¿no? Otro tema que plantea la serie y que vamos a encontrar inserto dentro de los incel y la manósfera es esta cosa de la píldora negra, que alude a la píldora roja de Matrix, la película, y que tiene que ver exactamente con lo mismo. Ellos dicen, toma esta píldora para despertar, ¿no? Como para experimentar un despertar de conciencia, y ese despertar tiene que ver con que
El feminismo nos rechaza, el feminismo nos ataca, las mujeres abiertamente nos atacan. Entonces es así que van surgiendo este tipo de violencias muy radicalizadas que, bueno, han terminado en crímenes como el que cuenta Adolescencia. Lo cierto es que la serie también nos plantea el tema de la masculinidad tóxica, a lo mejor no tan radicalizada, pero que no por ello deja de ser tóxica. Vemos al padre de Jamie también teniendo ciertas reacciones irritables y obviamente vemos a Jamie replicando esas acciones. Es, tiene estas sutilezas la serie por la que resulta muy interesante. El padre también cuenta la violencia y el rechazo que sufrió por parte de su propio papá, el abuelo de Jamie, y cómo esto se va replicando. Y si bien vemos al papá de Jamie, pues en familia, es amoroso, está preocupado, también tiene este tipo de actitudes que empiezan a conectar con por qué también Jamie es como es. Este tercer capítulo que les cuento en donde Jamie interactúa con una psicóloga también es muy revelador y me parece muy entrañable porque si bien Jamie está contando todo esto, su relación con su abuelo, con su padre, cómo lo obligaban, por ejemplo, a jugar deportes, aun cuando a él no le llamaban la atención, la vergüenza que él sentía de no ser bueno en esos deportes y ver que su propio padre sentía vergüenza de él. Entonces vemos que Jamie padece estos patrones tóxicos, pero al mismo tiempo lo vemos vulnerable, al mismo tiempo lo vemos pues como cualquier adolescente confundido, buscando aprobación y de repente ya lo vemos reaccionando, aventando cosas, aventando una silla ante la plática y las preguntas de la psicóloga. Es un personaje complejo, me parece muy ilustrativo y les decía muy entrañable, porque ¿qué es lo que vemos? Un adolescente confundido, un adolescente que necesita acompañamiento, no es nada más un adolescente violento y ya, ¿no? O sea, te va planteando muchísimas otras cosas y pienso que este es el corazón de la serie y esta es la reflexión a la que tenemos que acercarnos, sobre todo las y los adultos. Los adolescentes y las juventudes hoy en día sí están pasando por varios retos, sí están presentando actitudes complejas, situaciones de salud mental que a lo mejor hace algunas generaciones no eran tan comunes, pero todo esto es resultado de una sociedad en donde también participamos los adultos. Me llama mucho la atención que a veces juzgamos a los jóvenes, juzgamos a los adolescentes desde una superioridad moral y desde un adultocentrismo, pero bueno, ¿y nosotros qué responsabilidad tenemos en que estén como estén? Creo que una de las grandes lecciones de la serie para quienes son padres o docentes o de alguna manera trabajan con adolescentes, pero creo que sobre todo para quienes son padres es qué está haciendo mi hijo o mi hija en línea. Porque el último capítulo de Adolescencia vamos a ver a la familia de Jamie, un poquito rota. Jamie ya lleva algunos meses detenido y están tratando pues de continuar la vida, de salir adelante, pero no dejan de surgir las preguntas como de pues qué hicimos mal, sobre todo en los papás, ¿no? Y hay un momento en donde la mamá dice, bueno, Jamie no salía de la casa, yo pensé que estaba seguro, lo veía en su cuarto, en la computadora, a veces estaba hasta la 1 de la mañana y yo le tocaba y le decía, Jamie, ya duérmete, pero nunca fue y se asomó a ver qué estaba haciendo Jamie en línea. Y esta cosa de los incel y de la manósfera, pues está en línea. Son foros de internet, son foros digitales. Entonces, la serie sin duda nos deja la gran lección de que prestemos atención qué están haciendo nuestros hijos, nuestras hijas en las redes, qué consumen, con quién interactúan. Son realmente demasiado jóvenes, no les podemos dejar todavía como que naveguen en Internet con total libertad, porque lo cierto es que en Internet está todo, de todo, de todo,
sin filtros, así que sin duda hay que tener cuidado, pero creo que la mayor reflexión que nos deja esta serie es la que les decía desde el principio. ¿Qué papel estamos jugando los adultos? Porque lo cierto es que nuestros hijos, nuestros alumnos, los jóvenes con quienes interactuamos son resultado de nosotros mismos.